¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os quería explicar una cosa que me parece muy interesante y que yo en mi camino de aprendizaje, como siempre os cuento, pues voy probando cosas y voy descubriendo cosas y que me ayudan a un poco a perfeccionar mi técnica, ¿no? Hoy vamos a hablar del círculo cromático. El círculo cromático es muy importante a la hora de, cuando estamos pintando, crear, intensificar colores, combinar colores, armonizar colores, etcétera. Es muy importante porque veréis que hay como diferentes maneras de, por ejemplo, cuando pintamos algo, aplicar las sombras o el volumen. Entonces os voy a explicar un poco la teoría del color muy rápidamente y luego haremos una práctica con el tema este. Bueno, aquí tenéis un círculo cromático. Sabéis que hay tres colores básicos, tres colores primarios, que son los tres colores que no podemos conseguir mezclando con otros colores, digamos que son, diríamos que son los colores puros. En este caso veréis que me he hecho con una rueda, esta rueda es muy interesante, os podría servir mucho, a mí me ayuda mucho desde que he empezado a practicar este tema de los colores, la armonía de colores, y me ayuda mucho a visualizar el tema de los colores. Veréis que es una rueda, bueno, pues hay dos caras, os lo voy a explicar muy rápido y entenderéis un poco cómo funciona la cosa. Los colores primarios, como os contaba, pues son el amarillo, el azul y el rojo, son los colores puros. Si mezclamos estos dos colores, obtenemos un color secundario. En este caso, entre el rojo y el amarillo sería el naranja, entre el amarillo y el azul sería el verde y entre el azul y el rojo sería el violeta. A su vez, si combinamos un color primario con un secundario, conseguiríamos un color terciario. En este caso, pues sería el amarillo naranja, el amarillo verde, el azul violeta, el rojo violeta, etcétera. ¿Vale? Esto es muy importante para... esto nos viene a decir también que con una paleta reducida, con los colores básicos, ya tendríamos más que suficiente para poder hacer nuestras acuarelas o nuestras ilustraciones. Luego hay una cosa muy importante a tener en cuenta, es el tema de los colores complementarios o análogos. Los colores análogos, bueno, son esos colores que, digamos, están en el círculo cromático en ángulo con el color que vamos a escoger, ¿no? Por ejemplo, en el amarillo, pues colores análogos serían el amarillo, el naranja, etc. O, si queremos por el lado contrario, pues sería el amarillo, el verde. Podríamos construir alguna figura o pintar algo con colores análogos, utilizaríamos los colores que están en esta parte del círculo cromático. Entonces tenemos los colores también complementarios, sería el color contrario al que estamos utilizando. Del amarillo sería la mezcla entre el rojo y el azul, que en este caso sería el violeta. Del contrario del azul sería el naranja, que es el que obtenemos mezclando los otros dos primarios, el amarillo y el rojo, y así, etcétera, 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 ¿no? Según el círculo que os he comentado antes. En este caso, este círculo nos va muy bien porque, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el complementario, por ejemplo, del verde, hago girar el círculo, ¿veis? Pongo la flecha aquí en el verde y me indica la flecha que el color complementario es el rojo. Luego tenemos la división complementaria. La división complementaria del verde, ¿veis? Que se marca con un triángulo, serían estos colores de aquí. El rojo naranja, el rojo y el rojo violeta. ¿Por qué es importante? Es importante, estos colores, los colores complementarios, los utilizaremos para intensificar el color de lo que estamos pintando. Si, por ejemplo, estamos pintando un limón de color amarillo, pues para hacer las zonas sombreadas quedará mucho más realista si, ¿ves? Giramos el círculo, lo giramos aquí, a ver, un momento, lo pongo en amarillo, si sombreamos con el violeta. Si tiene componente amarillo-verde, pues utilizaremos el rojo-violeta. Siempre es el que está opuesto aquí. Y luego tenemos otro tipo de armonizar colores, que es más complicado, que es la manera de combinar colores también, que armonizan muy bien, que son los que nos marcan este triángulo. Es la tríada y la tétrada. Son cuatro colores, por ejemplo, en un triángulo, bueno, pues sería la tríada del amarillo, sería el rojo y el azul, que serían los colores básicos. Pero si, por ejemplo, queremos saber la tríada del verde, pues, ¿ves? Nos marcaría aquí el triángulo, sería el naranja y el violeta,
Bueno, en este caso, esto va muy bien para combinar colores en nuestras composiciones, para darles un aspecto más real a nuestras creaciones. Y también se utiliza mucho en el mundo del diseño gráfico, para combinar colores, para armonizar colores en logotipos, en marcas, en imágenes corporativas. También en el mundo de la moda, para combinar prendas de diferentes colores, es lo mismo. Y lo mismo sería con la tétrada, ¿no? Pues son colores que están en un cuadro. Pues el del amarillo-verde pues sería el azul, el que armonizaría sería el rojo-violeta y sería el naranja. ¿Vale? Esto sería un poco el tema básico en cuanto a este círculo que nos ayudará. Por eso este círculo nos ayudará mucho a la hora de hacer nuestras creaciones. Luego os lo demostraré, ¿no? Porque haremos un mismo modelo, lo haremos en 3 versiones diferentes. Luego os lo explico. Tenemos este círculo también muy interesante, donde pues, tenemos los colores primarios, el amarillo, el rojo y el azul, perdón, este de aquí, y esto nos ayuda un poco a dividir un poco la típica clásica distinción entre colores cálidos y fríos, ¿no? Hacia la izquierda del color amarillo, por ejemplo, pues tendríamos los colores cálidos y hacia la derecha tendríamos los colores fríos. Es un concepto que a veces es interesante porque bueno, puede variar la composición, igual estamos haciendo un paisaje y nos interesa hacerlo un poco más frío de ambiente o más cálido, pues sabemos en la gama de colores que tenemos que estar trabajando. Otra cosa interesante de esta parte del círculo, es muy básica, pero creo que os puede interesar, es que si cogemos un color, yo por ejemplo quiero decir, ¿qué ocurre si mezclo el negro con el rojo? Hago coincidir el negro con el rojo y me sale un rojo apagado, digamos, donde lo hemos matizado con negro. O sea, nos va a venir muy bien para el tema de combinar colores y saber cómo combinan entre ellas. Pues, por ejemplo, el azul verdoso, pues con un rojo nos daría un violeta bastante intenso. ¿Veis? Y esto yo os lo recomiendo que os hagáis con un círculo de estos, os lo hagáis vosotros mismos, es un tema más complicado. Luego aquí tenemos la gama de grises, etcétera. También es muy importante aquí, en esta parte de aquí, no os lo he comentado, es esta parte de aquí, este círculo interior, veis que hay como unas tonalidades. Esto es lo que ocurre cuando al amarillo le añadimos blanco o cuando le incorporamos negro. Y esta es la mezcla de los dos, para ver un poco las tonalidades que podemos obtener de un mismo color utilizando también el negro y el blanco. ¿Vale? Esto es un poco lo que os quería explicar un poco en principio. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer un ejercicio práctico, después de esta teoría un poco rápida, donde me gustaría explicaros 3 opciones que hay a la hora de pintar un objeto, utilizando colores directos o análogos, etcétera, y utilizando el negro, por ejemplo, para oscurecer las zonas sombreadas. Otro lo haremos utilizando colores análogos, utilizando los colores que están alrededor del color que vamos a usar como base de ese objeto, de pintar. Y luego haremos el mismo ejemplo con colores complementarios, ¿vale? Utilizaremos un color y utilizaremos los colores complementarios para dar volumen, para intensificar un poco los colores. Vale, os lo explico a continuación. Nos vemos en un momento. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Veréis que he dibujado 3 manzanas que corresponden al modelo que tenemos aquí, que os voy a colocar aquí ahora mismo. Entonces lo que vais a ver es que vamos a trabajarlas en 3 maneras distintas. Una sería pues poniendo colores, los colores, la manzana domina el rojo, el amarillo, etc. Y a las zonas oscurecidas pues las haríamos como hacen los debutantes, que es un error que cometemos bastante. Yo de hecho lo cometí al principio, es oscurecer los colores con el negro puro que va en la caja de las acuarelas, por ejemplo en este caso. ¿Qué pasa? Que en este caso pues, veremos que los colores se ensucian y en la naturaleza no se da la sombra con el negro. El negro, digamos que es ausencia de color, ¿no? Y el blanco es la suma de todos los colores. Por lo tanto, el negro no lo encontramos en la naturaleza, sino que las sombras hay que hacerlas con otros colores. Vamos a ver cómo trabajamos. Empezaremos por este primer caso y lo vamos a hacer, va a ser de una manera un poco rápida, tampoco voy a hacer una obra hiperrealista de la manzana, pero para que veáis un poco la diferencia luego en los 3 casos. Así que vamos a empezar. Bueno, como veis, domina mucho el rojo. Vamos a coger un rojo cadmio intenso
Estos más o menos son los colores que utilizaríamos una persona, diría, pues directamente de la caja. He sacado los colores y estos son los colores que aplicaríamos directamente. En este caso, pues nos fijaríamos en la manzana y aplicaríamos pues ya los colores directamente. Vale, entonces lo que haríamos ahora es dejarla secar. Una vez que tenemos la primera capa, bueno, volvemos, una vez ya lo hemos secado, una vez que tenemos la primera capa, pues una cosa que haríamos muy habitual, pues quizás es intensificar colores, superponiendo colores encima otra vez. Seguir insistiendo. Y entonces un error muy común que solemos hacer en estos casos cuando somos debutantes es oscurecer con negro. Pues metemos negro a nuestra mezcla, a nuestras mezclas, y hacemos las zonas más oscuras con el negro. Luego añadiríamos también pues, un poco de amarillo aquí, un poco de naranja también. Dejaríamos secar otra vez y ya daríamos los últimos toques. Vale, este momento pues ya la dejaríamos secar. Aquí voy a hacer, a ver si podemos conseguir un poco más de brillo. Con el pincel seco vamos a sacar un poco de brillo. Vale, correcto. Una vez que hemos visto esto, vamos a dejar que se seque, luego ya acabaremos con los detalles. Ahora esta la haríamos con colores análogos. La pera pues tiene el color rojo, por lo tanto, en este caso trabajaríamos con tonalidades de este lado de la hoja, del círculo cromático, ¿no? Trabajaríamos desde el rojo hasta el amarillo. Estos serían los colores análogos al rojo y trabajaríamos solo con esto y todo lo construiríamos con estos colores. Así que me voy a poner el círculo aquí al lado. Y mezclaremos un poco de amarillo con rojo cadmio. Incluso podríamos aplicar ya directamente pues, amarillo aquí, por ejemplo. Lo dejaríamos secar un poco. Vale, pues ya lo tendríamos un poco más seco. Hemos esperado unos minutos. En el caso de los colores análogos, lo que haríamos en este caso es insistir encima, ¿no? Aquí tenemos una zona más oscura. Ahora que se ha secado más esta, pues volveríamos un poco a esta
pues igual añadiéndole algún color más puro, intenso, ¿no? Aquí, pues aquí. Ahora dejaríamos secar un poco las dos opciones y lo que haríamos a continuación es trabajar con los colores complementarios. ¿Cuál es el color que domina en la manzana que tenemos aquí? Pues el rojo. ¿Cuál sería el color complementario? El verde. ¿Cuáles serían colores con la división complementaria al rojo? Pues sería el azul verde y el amarillo verde. Vamos a trabajar con estos colores complementarios para dar volumen a la manzana y las partes sombreadas se vean más naturales, porque la naturaleza al final no funciona con colores análogos ni colores primarios, sino que son colores que se complementan unos con otros. En la naturaleza la mezcla de colores se basa en colores complementarios y eso hace más natural la manzana que vamos a pintar. Así que vamos a empezar. Primero voy a limpiar un poco la paleta y así ya, pues lo que haríamos es hacer un verde con los colores primarios, con el amarillo, y cogeríamos el azul, haríamos un verde. Vale, ¿y qué haríamos? Pintaríamos con este color complementario al rojo, que es el verde, que he preparado aquí, pintaríamos las zonas más oscuras de la manzana, ¿vale? Con una aplicación suave de este color. ¿Cuáles son las zonas más oscuras? Bueno, yo os recomiendo mucho, funciona la teoría que ha de entornar un poco los ojos, mirar al modelo y veréis las zonas más negras, más oscuras y las más claras. Vale, y dejaríamos secar un poco esto. Una vez que está bien seco, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es buscar un color rojo y vamos a pintar ya encima de este color. Dejaríamos secar. Vamos, ya tendríamos la primera base de rojo con color complementario y seguiríamos aplicando ahora más rojo. Vamos a aplicar un poco de colores más claros también por aquí. Y una vez que se lo hemos secado un poco, se ha secado un poco, pues vamos a seguir aplicando colores aquí. Y ahora pues también podríamos ir retocando un poco estas. Con colores análogos pues trabajaríamos con rojos directamente de la paleta. Aquí lo que veo es que la parte inferior pues me faltaría un poco de sombrear un poco más esto y alguna zona de algún lateral.
pues aplicaría el color complementario. En este caso, pues trabajaría con el verde. ¿Os acordáis que el complementario del rojo es el verde? Pues puedo oscurecer alguna zona aplicando verde encima del rojo también. O sea, podemos hacerlo a la inversa también, jugar con la transparencia de las acuarelas. Mientras acaba de secar este, empezaremos a hacer los últimos retoques ya con un pincel mucho más fino, pues algunos detalles. Acordaos que aquí es la típica pues, acuarela cuando somos debutantes, ¿no? Que para hacer oscurecer un color lo mezclamos con negro. Aquí que trabajamos con análogos, pues también vamos a hacer algunos retoques. Ahora haríamos un color para el tallo. Ahora lo dejaríamos secar todo y una vez que lo hemos secado, pues daríamos unos últimos retoques con brillos de blanco. Vale, pues ya tendríamos acabadas las tres manzanas. La primera, que la hemos hecho con los colores básicos, secundarios y añadiendo el negro para hacer las sombras colores. Aquí hemos utilizado simplemente colores análogos y aquí hemos utilizado colores complementarios. Y entonces, bueno, pues aquí tendríamos las diferencias. En el primer caso vemos que el color queda como un poco manchado en las zonas sombrías, el negro mancha un poco los colores y pierde el brillo. En el caso de los colores análogos podéis ver que tiene más colorido que el caso anterior, pero nos vemos un poco más limitado a la hora de hacer sombreado y dar volumen a la manzana. En este caso se ve como más plana. Y en el color de los colores complementarios la sensación de volumen es más marcada y también una sensación de que los colores son como más naturales, más próximos a la naturaleza, quizás más próximos al natural, al modelo de referencia que hemos utilizado. Esto os lo podéis encontrar también, he estado haciendo pruebas
por ejemplo, con otros frutos, ¿no? Por ejemplo, con una pera, ¿no? Veis que aquí pues también he trabajado con los colores básicos más el negro para oscurecer, lo que me mancha la acuarela y no me acaba de convencer, colores análogos, queda más plano y con colores complementarios pues tiene más relieve la pera en este caso, aunque en este caso pues, yo venía un poco marcado por el color del papel que tiene una ligera tonalidad gris. Pero bueno, esto lo podéis utilizar para todas las técnicas que queráis. Por ejemplo, pues con lápices de color es lo mismo, hemos aplicado colores complementarios o análogos. Aplicado lo mismo, pues el complementario del amarillo verdoso, pues hubiéramos utilizado el que corresponde superponiéndolo con los lápices. Los lápices acuarelables es lo mismo que en la acuarela. Bueno, yo he ido probando húmedo sobre húmedo. Bueno, os invito a que vayáis probando bueno, y que encontréis la manera de que estéis más cómodos a la hora de hacer, de pintar y dar volumen y utilizar el color. Sí que es verdad que utilizar los colores complementarios da más naturalidad a lo que estamos representando. Es más fiel a la realidad, a la armonía que tiene la naturaleza propiamente dicha. Si no, pues la verdad es que tiene un cierto toque artificioso cuando utilizamos el negro, por ejemplo, para oscurecer o utilizamos solo colores análogos, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os guste. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo, dadle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y os recuerdo también que tenéis la posibilidad de haceros miembros del canal para ayudarlo económicamente por una cantidad mínima, lo que os agradecería mucho. Y bueno, en cualquier caso, que sepáis que voy a seguir haciendo vídeos gratuitamente. Cada semana estaré ahí con vosotros. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.